que llegó animado del trabajo. 8:40, 8:30, sí. Esa hora está buena. ¿Cómo van, chicos? ¿Cómo van? Miren. Miren lo hermoso que se ven las estrellas. Miren lo hermoso que se ven las estrellas. La verdad está muy bonito. ¿Cómo están ustedes? Yo bien, trabajándole. No hicimos en vivo el viernes porque fue el grado de David. El sábado hice en vivo, pero en la página nada más. Y acá ya. 1, 2, 3. Voy a tejer acá, que voy a empezar y ya les leo qué hice. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Cómo van mis niños? ¿Cómo están ustedes? Yo contenta. Tenía hambrecita, pero no alcancé a comer nada. Nada, muchachas, porque si no, me agarra la tarde y luego ya no termino haciendo clase hoy. Entonces, nada, yo dije, me voy a hacer clase rapidito, acabo rapidito y listo. Acá ya les digo que estoy haciendo. Corrido el gris. Este tono plata está muy lindo. Señora Rosalba, buenas noches. Diana Carolina, buenas noches. Natalia, buenas noches. ¿Cómo van ustedes, muchachas? Yo más contenta que, gracias a Dios, avancé mucho, pero mucho, mucho la mochila nacional y la mandala. Entonces yo creo que voy a poderle cumplir al cliente. Empezamos hoy la mochila. Ay, ese monedero que hace guardado. Empezamos hoy el neceser. Empezamos hoy el neceser y estoy muy contenta. Hola, señora Cindy. Hola, señora Ana. Bienvenida. Estoy muy contenta porque empecé hoy el neceser y la idea es terminarlo esta semana, por ahí por tardar el sábado. Por tardar el sábado para poder la otra semana estar enviando esos trabajos, muchachas. Entonces sí necesito, ay, ese fajón, el fajón de Nacional es el que creo yo que me va a demorar un poco, pero me tengo que poner pilas. Si le dedico buen tiempo también, pero entonces eso, termino las mochilas y ahí sí me dedico solo al fajón y al neceser. Solo al fajón y al neceser, no pienso dedicarme a más nada. Y la mochila, pues la de mandala todavía se puede tejer ahora de noche, entonces por ese lado me funciona. Voy a tejer acá las estrellitas y ya les digo cómo me queda. ¿Cómo van, señora Rosa de Lima? Buenas noches, bienvenida. Teresa, bienvenida. Michelle, buenas noches. ¿Cómo están, muchachas? Ay, qué otra cosa. Yo tenía que darles información acá. No, de la mochila de Navidad nada, hasta que no se termine de la mochila no hacemos monedero porque lo trabajamos con los mismos materiales. Entonces, no, muchachas, todas las que me están preguntando, profe, ¿y el monedero para cuándo? Cuando terminemos esta mochila, antes no, muchachas. Y hacemos acá los 4. 1, 2, 3, 4. Acá va un solo puntico gris, que es la unión de la mochila. Y seguimos. Sí se ve hermoso. Hola, hola, por ahí el que tiene las letras chinas. Hola, estoy bloqueando a mucha gente que no tenga nombres, muchachos. Entonces, colóquenle nombres a sus perfiles para no bloquear a nadie, porque es que, ay, no, eso me llega mensajes, quiero comprar tu canal, quiero no sé qué, y yo, ay, no, gracias, 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 y bloqueé. Carmen, bienvenida. Gracias, María Luisa, buenas noches. Ya no, aquí estoy. Víctor Hugo, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenidos. Bienvenidos, muchachos, ¿cómo están todos? A ver. Luz Ángela, buenas noches. Bienvenida, señora Luz Ángela. Acá terminamos este pedacito. Es que esta mochila lo que pasa es que quedó muy dura por tantos hilos, entonces muy fea para doblarla. Pero ya estaba así desde que estaba cartonada. No, esta persona la vamos a bloquear, muchachas, porque no me da buena espina. Perdón, pero no me da para nada buena espina esta persona. Que se unió hace 5 años.
Ve, pero eso es lo raro, que esta persona se unió hace 5 años. Se unió hace 5 años, mensajes nada, suspendido nada. Ve raro, porque si se unió hace 5 años, sí, pues ahí estaba mirando la información de la persona y dice que se unió hace 5 años. Si se unió hace 5 años, no, pero me parece muy raro. Bueno, dejémoslo a ver qué pasa. Porque si hace 5 años se unió y por ahora no ha fregado nada. Claudia, bienvenida. Geraldine, buenas noches. Diferencia hay en poner los hilos hacia adelante. Claudia, la única diferencia que no se le olvide, de resto no, vea, usted los puede dejar allá atrás, no pasa absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que si se le queda un hilo, le queda mal. Entonces, por ejemplo, usted lo pone allá atrás. Usted pone allá atrás los hilos, ahí atrás. Y usted cuando se dé cuenta está tejiendo y mire, se le queda algún hilo. Entonces, en mi caso, yo siempre les muestro a las chicas, lleven los hilos al frente, mija, para que no se le quede ninguno, porque es el problema más grave que tienen mis compañeras, que se les queda un hilo. Una chica que vino aquí a clase presencial se le quedó un hilo. ¿Sabe cómo lo resolvimos? Porque ya prácticamente estaba terminando. Cortamos un solo hilo, digamos, estaba por acá. Lo cortamos y lo volvimos a meter acá. Yo no vi otra forma. Yo le dije, mamita, todo va perfecto, todo va bien. ¿Qué pesar desbaratar todo eso por un hilo? Lo cortamos y lo volvimos a colocar ahí y listo. Entonces, para que no se les olvide. Hola Geraldine, ¿cómo estás? Claudia, no hacia atrás. ¿Me podría decir por no, usted lo puede dejar atrás, el único problema es que si se le llega a olvidar un hilo, le toca desbaratar, o dos o tres. Entonces, no, no tiene ninguna diferencia. En mi caso también lo hago para ayudarme a alar un poquito los hilos, que cosa que en mi caso no es que funcione mucho, mire, porque se notan. Entonces, como tal, no, usted los puede colocar para donde quieran. El problema es que por mi experiencia, se les quedan los hilos a las chicas. O sea, tengo muchas chicas que, profe, iba súper avanzada y cuando me di cuenta había dejado 2, 3 hilos lejos y me tocó desbaratar. Porque una cosa es que se quede un hilo, o sea, un hilo, lo que yo les digo, a las chicas se le quedó un hilo, o sea, esto. Llevamos 2 hilos blancos y a ella se le quedó esto, uno. Yo lo corté y se lo coloqué ahí. Le dije, no, no vaya a desbaratar por un hilo y ahí lo acomodamos. Pero entonces, si se le queda ya 2, 3 hilos, entonces es eso, no es otra cosa. El resto no tiene nada que ver. No es que se vea más bonita la mochila, se vea mejor, no, no tiene nada que ver. Es para que no se les vaya a quedar los hilos y después tengan que desbaratar. Porque los hilos no se pueden quedar. Los hilos sí o sí tienen que estar escondidos porque si se ven por acá se ve terrible. Pensé era otra cosa, si toca alar muy suave para que no se, sí, hay que alar muy suave para que no se recoja, pero no, no es así como un misterio, algo, no, nada que ver. Edilia, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Es más una manía mía de llevarlos por el frente y más que todo por encima, para que no se me quede ninguno ahí, pero más es maña. Y por lo que yo le digo, tengo varias compañeras que les ha pasado que se les queda el hilo y, ay, profe, ¿ahora qué hago? Mamita, desbarate. Eso no puede quedar así. Entonces, para que no tengan que estar desbaratando, porque no me gusta que desbaraten, pierden mucho tiempo y tampoco me gusta que quede mal. Entonces, entre que quede mal y desbaratar, prefiero que desbaraten. Acá, muchachas, miren lo bonita que se va viendo la estrella. Y tejemos acá un solo punto gris. Aurelio, buenas noches, bienvenido. Todo verde. Olga, buenas noches, señora Olga, ¿cómo está? Bienvenida. Y ahí. Se ve muy bonita esa estrella. Y decimos que ya esta vuelta, que es la 12. Acá va corrido un punto.
el blanco, empezamos el cuerpo del blanco. Pero yo les voy a leer qué hice con la estrella para las personas que van en la misma vuelta puedan ir avanzando esta. Ahí, el blanco ya lo revisé. Marta, buenas noches, bienvenida. Ham, buenas noches, bienvenida, bienvenido. Sigan como están, compartan, lleguen, compartan, recomienden el canal, muchachos. Es muy importante que ustedes dejen buenos mensajes y que recomienden mi hermoso canal. Acá, muchachos. Bueno, ¿qué hice en esta vuelta que es la 12? Empecé con un punto verde sobre azul bebé, uno gris, 4. Aquí tienen que ir 4, 2, 4. 4 verdes, un gris sobre verde, 2 verdes, un gris, 2 verdes, un gris, 4 verdes, un gris, que quede esto en forma de rombo, 4 verdes, un gris, 2 verdes, un gris, 2 verdes, un gris, 4 verdes, un gris, 4 verdes. Y empezamos acá el muñequito. ¿Listo? Alejandra, buenas noches, bienvenida, gracias por estar acá. Gracias, chicos, a todos los que siguen asistiendo a la clase, bien sea que sí estén tejiendo o que no estén tejiendo, que solo entren a echar chismecito, gracias. Porque, chicos, la compañía de ustedes es muy valiosa, no importa que no estoy tejiendo, profe, es que no la empecé o no me gusta esa mochila, quiero otra, no importa. Pero la compañía es muy chévere. Para uno echar chisme, para responder preguntas, para aclarar dudas, para conocernos, para hacer comunidad, fenomenal, perfecto, maravillosamente perfecto. Entonces, nada, chicos, bienvenidos, bienvenidos todos. Igual, chicos, no se pierdan mucho porque terminando esta mochila vamos a hacer muchos monederos, muchas clases de muchas cosas importantes, muchas, muchas, chicos. Yo les dije a ustedes cuando empezamos esta mochila y cuando hicimos la tradicional que iba a trabajar demasiado por este medio porque mis en vivos se protegen. Entonces, sí voy a trabajar mucho, o sea, no vayan a dejar de seguirme o a dejar de estar pendiente porque en cualquier momento llega el proyecto que sí quiere usted, que sí necesita, que de hecho posiblemente va a ser un neceser porque me están pidiendo demasiado que porfa, que quieren neceser, que quieran hacer un neceser, que quieren el neceser. Entonces, en caso tal de que me confirmen, yo inicié un taller hoy de el neceser de la mandala, un neceser del rayo McQueen y uno 4 estrellas. Entonces, por ahora están esos que ya me pidieron hechos. Entonces, en el momento que me confirme, que me están confirmando otro, si sí lo piden hecho, no voy a agregarlo al grupo, no lo voy a hacer en ese grupo. Entonces, lo que voy a hacer es venir a enseñarlo acá. Entonces, muchachos, pues ahí van a tener ustedes la clase totalmente gratuita. Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, que no es solo este proyecto. Acá para arriba lo que hay es cantidad de proyectos maravillosos que de pronto ustedes sí se animen y se apunten. Adonai, buenas noches. ¿Quién más llegó? Mela, buenas noches, bienvenida. Melanie, ¿cómo estás? Claudia, buenas noches. Profe, otra pregunta para mí muy importante, profe, que cuando yo tejo un proyecto, la figura me queda alargada y no me gusta. ¿Me podría ayudar, por favor? Señora Claudia, tendría que enviarme fotos. Tendría que enviarme fotos para yo ver dónde está el error. Margarita, buenas noches. Luzneida, buenas noches. Gracias. Señora Margarita, Claudia, perdón, Claudia, pero dígame una cosa, ¿usted de dónde saca los patrones? ¿Y alargada de qué forma? O sea, alargada, mira, por ejemplo, esta mochila. ¿Alargada de qué forma? Por ejemplo, yo veo esto perfecto. Yo no la veo alargada. Por ejemplo, esta. ¿Alargada de qué forma? Pues yo le muestro a Claudia para que ella me diga alargada de qué forma. O sea, se ve como estirada, se ve, no sé, mire. Por ejemplo, estas tienen unas figuritas chiquitas muy hermosas y todo está perfecto. Mire el jugador de fútbol más que perfecto, mire. Y están al revés, vea. Este jugador de fútbol está para allá y este jugador de fútbol está para acá. Mire, y están perfectos, miren.
Y son piecitas chiquiticas, o sea, lo comparo porque son piecitas chiquiticas que si tuviera algún error es muy fácil verlo. Entonces me dices, ¿de qué forma? Alargada como, porque ve, aquí tenemos esta otra y no sé, pues yo le estoy mostrando a la amiga para que ella me diga alargada de qué forma, que ella me diga, no, es que me queda así o así. Porque para eso estamos para colaborar y para corregir cosas. ¿Y de dónde saca el patrón ella? Porque esa es la otra. Los patrones que hay gratuitos son que no están mal. No vamos a hablar mal de nadie porque ya mismo dicen todos, ay, pero ella se cree que es la única que hace todo bien. No, no, no. Son patrones para otras cosas. Entonces puede ser un patrón para hacer punto de cruz, para hacer mostacilla, para otra cosa. Y entonces pues ahí es donde viene la diferencia que queda de una forma o de otra. Pero, o sea, yo te estoy preguntando porque no tengo ni idea qué es lo que me dices. Margarita, Luceida, Daphne, bienvenida por sus enseñanzas, gracias. Adonai, buenas noches, profe, ¿cómo se llama ese punto? Esta técnica, la técnica, o sea, todas estas mochilas están con la misma técnica, todas. Esto se llama técnica Guayú. Es una técnica milenaria. Ay, allá boté la de mandala. Es una técnica milenaria de nuestras indígenas Guayú. Yo la verdad me apoderé de ella diciendo que es 100% colombiana, pero no, la compartimos con otros países. Tampoco me crean todo lo que digo, muchachas. Pero sí, vea, esto es técnica Guayú. Yo amo la técnica Guayú porque así como se ve por fuera, así mismo se ve por dentro el diseño. Así como se ve por fuera, se ve por dentro el diseño. De hecho, queda mejor verla allá, vea. Entonces, es una técnica que amo con el alma. O sea, yo siento que, no solo siento, yo lo digo, obviamente en medio de ignorancia, porque pues no, es capaz que no es tan así, que es la técnica más perfecta de todo el tejido, de todas las manualidades, de todo lo que sea arte. Yo siento que esta es la más perfecta, la técnica Guayú. ¿Por qué? Porque me da libertad de todo, libertad de tamaños, libertad de puntos, libertad de colores, libertad de diseños. O sea, es tan infinita esta técnica que la podemos hacer de mil formas y queda hermosa. De mil formas que unicolor, con dos colores, agarrando el punto. Mejor dicho, de verdad, esto es fantástico. No es, hay técnicas que sí o sí tienen reglas muy precisas. No, esta como usted la haga, como usted quiera, si usted hizo, si no hizo, lo que quiera, si combinó, no combinó, si no quiso ese tamaño, la quiso más grande, más pequeña, todo. Esta técnica se presta para todo. Adonai es técnica Guayú, punto bajo en V, o sea, alta, le queda muy alta. Claudia, un día así, estirada, estirada hacia arriba. El punto muy largo, Claudia, sería lo único que haces el punto de max. El hilo muy grueso, la aguja muy gruesa o el punto muy alto. Pero entonces, si el punto es muy alto, la culpa la tiene la aguja o el hilo. Margarita, buenas noches. Gladys, bienvenida. Claudia, el patrón lo saco de cuadrículas. Entonces, de pronto tu aguja es muy grande o tu hilo es muy grueso. ¿Será por eso? Porque son de puntos de cruz. Ah, sí, el punto de cruz no viene diseñado para mochilas. Hay que saberlo modificar. Claudia, es una técnica preciosa. Yo también la amo. Es perfecta. Sí, Claudia, es perfecta. Patricia, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Es perfecta, o sea, yo sé tejer muchas técnicas en crochet, en dos agujas, no, pues tanta cosa que sabe hacer uno, Dios mío bendito, pero esta es perfecta, o sea, es la técnica que no me aburre, no me cansa, no. O sea, porque es que puedo variar, puedo hacer monederos, puedo hacer carteras, puedo hacer bolsos, puedo hacer lo que quiera con esta técnica. O sea, puedo hacer tejido plano, pero puedo hacer también redondo, pero puedo hacerlo como quiera. O sea, es lo más agradecido del mundo esta técnica. O sea, usted puede hacer cosas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cosas piezas tan grandes como piezas tan pequeñas. Entonces es una bendición grande. Dice que 8 puntos.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 8, pero azul. Entonces, muchachas, yo siento que esta técnica es de las que uno dice, puedo dejar volar mi creatividad. No es limitante, no limita para nada su creatividad. Usted puede hacer un simple monederito. Mire, un portallaves. Esto es una piececita chiquita, hermosa, pulida, pulcra, impecable. Si yo la miro por dentro, el diseñito me lo muestra igualito. Es una cosa chiquita, hermosa, pero entonces es como tan gratificante ver que con muy poco hilo, porque esto se hace con metros de hilo, esto no necesita cantidades, sale una pieza tan hermosa. O sea, es como lo que llena de ver un resultado fácil, rápido, hermoso, único. Miren, ya si usted dice, no, pero es que yo no sé trabajar con todos esos colores. No, mire, si usted hace un sencillo monederito, un sencillito monederito unicolor, también es hermoso. Mire, tiene diseñito, puntaditas de fantasía, tiene cositas, tiene su arte, tiene su encanto. Mire, un simple monederito unicolor tiene su encanto. Vea. Así, sencillito, lo cierra, le hace un moñito y ahí tiene algo hermoso, algo precioso. Entonces, muchachas, esta técnica usted hace piezas grandes, complicadísimas, únicas. Hace piezas sencillitas, hermosas, únicas. Tan sencillo como eso. O sea, esto no tiene que ser ni la más experta, ni la más hábil para hacer las cosas, sino querer. Querer es poder. Mire. Cosas sencillitas, sencillitas. Esto es un portallaves. Siempre me preguntan, ¿qué cosa es esa? Esto es un portallaves. Mire, si tiene dinero, echa el dinerito ahí. Vea. Si no tiene dinero, echa sus llaves. En mi caso, yo ya tengo hasta, bueno, tengo ahí un recuerdito, entonces ya está grande, pero vea, ahí he hecho mis llaves. Es un portallaves porque está pensado para las llaves. Pero en el momento que usted no tenga llaves que poner ahí o que las llaves sean como cuando eran estas dositas nada más, puede guardar el dinero y las llaves. Entonces, ¿qué hago yo? Saco mis llaves, echo mi dinerito y tengo un hermoso monedero con mis llaves ahí. Usted va a salir de la casa y usted lo único que se acuerda es de las llaves. Entonces, si en las llaves tiene el dinero y tiene todo, usted ya no necesita más nada. Mire. Dígame si no, muchachas. Entonces, esto es una pieza, una creación nuestra de Creaciones Mari Crochet Colombia. Creamos nosotros el diseño del monedero. Mire, esto tan bello, vea. Vea. Precioso, precioso este diseño, vea. Y él queda siempre como una bananita, él no se aplasta, él queda así redondito siempre. Entonces, si ven esa hermosura, muchachas, cosas pequeñitas, trabajitos sencillitos, pero hermosos. Entonces, muchachas, por eso llamo tanto esta técnica, porque esta técnica no tiene ningún lado que diga uno, me gusta, pero no me gusta esta parte. Nada, o sea, todo lo puede hacer usted con esta técnica, todo. Se llama técnica Guayú, son puntos bajos en V. No es nada diferente, sino puntos bajos en V. Y sigo acá con blanco. Puntos bajos, nada más. No tiene ningún misterio. Bueno, el cambio de color, que simplemente sin terminar el punto, cambia el otro color y sigue tejiendo agarrando la pestañita de atrás, punto V. Mire. Nada, punto bajo, enano o punto V. Mire. Nada más, miren que no hago otra cosa, no es que crean ustedes, ay, es que esa señora no muestra bien, no vea, mire, y tengo los hilos alma acá, listo, que no tuviera hilo alma, entonces les muestro, es tal cual un punto bajo, mire. Agarro la pestañita de atrás en blog, es eso, vea. Esto es lo que hago, al tener todo ese montón de hilos, lo que hace es que queda grueso el punto, pero realmente esto es lo que hago, mire, nada más muchachas, vean. Mire, nada más. Nada más. Por Dios que no es nada más. Me llevo mis hilos alma porque sí los necesito para seguir tejiendo. Pero nada más. No es un misterio, no es que meta la aguja por acá. No. Son puntos bajos común y corrientes, que es una de las cosas que nos enseñaron desde chiquiticos. Entonces, sí, muchachos, es una técnica fácil, sencilla, hermosa. Acá en el canal de YouTube tenemos cantidad de monederos, cantidad de cosas que hemos hecho
tan fantásticas, tan sencillitas, tan acorde como a nuestros tiempos. Si usted no puede hacer una pieza grande, vea, esta mochila nacional es grande, puede hacerla más pequeña. Esta mandala también es una mochila grande. Va a quedar casi de 30 vueltas de alto, 30 centímetros de alto. Esta sí que es grande porque es playera. Pero entonces es eso, usted trabaja acorde a lo que usted quiera, que no quiero sino una mini mochila. Tenemos cantidad de mini mochilas. Entonces, muchachas, es eso, que sepan que no tienen que sí o sí hacer piezas gigantes, no, lo que quiera tejer. Miren, mis niñas, acá estoy terminando con el azul rey. Entonces, yo agradezco mucho esta técnica, la verdad, no sé, me aburro de hacer blusas, me aburro de hacer faldas, me aburren cosas, pero esta técnica no. Yo me aburro de tejer una mochila así, que está muy grande, que no es que ya la quiero terminar para ponerme a hacer otra cosa, pero ¿sabe qué es la ventaja? Una mochila de estas hay que sacarle pasadores, cordones, pompones, fajón, entonces usted no se aburre, porque usted está variando el trabajo, usted está haciendo mil cosas antes de decir, me alcancé a aburrir. Eso es mentira, uno no alcanza a darse cuenta. Y otra cosa, como se va creando diseño, entonces usted al paso que ve que ya se forma algo, usted más se enamora, más quiere terminar. O sea, usted no se cansa porque usted siempre ve hoy un avance, siempre ve algo diferente, no es lo mismo de lo mismo, sino que usted siempre ve algo diferente. Entonces, esos avances ayudan mucho a que el trabajo sea muy dinámico. Niña Seuri, buenas noches, bienvenida. Claudia, buenas noches, profe. ¿De qué manera se modifica un patrón de puntos en cruz? Hay que sacarlo en la cuadrícula de técnica Guayú. La cuadrícula de técnica Guayú es una aplicación que es para sacar mochilas. O sea, es una aplicación exclusiva para sacar mochilas. ¿Qué hago yo? Yo agarro la cuadrícula de punto de cruz y empiezo a mirar qué puntos le sobra. Normalmente la cuadrícula de punto de cruz le sobran puntos. Siempre le va a sobrar puntos. ¿Por qué? Porque es que los puntos en cruz son parejos. Son, haga de cuenta usted, dan un tamaño cuadrado parejo. O casi redondo parejo, pero dan un tamaño parejo por todos lados. El punto bajo no, el punto bajo es más alto que ancho. Ancho es una cosita milimétrica, póngale usted 1 o 2 milímetros. De alto puede quedar hasta medio centímetro. Entonces la diferencia es toda. La diferencia es toda y por eso es que hay que modificarlos. Por eso se modifican, se convierte en cuadrícula para mochilas y listo, ya le queda perfecto. Claudia, ¿y cómo la consigo? ¿Cómo consigue que la cuadrícula? Si es la cuadrícula, me la envía y yo se la modifico, no tengo ningún problema. Me envía qué cuadrícula quiere modificar. Bueno, de hecho no la modifico yo, la modifica el gerente de venta, que es el que es encargado de ventas de todo lo que es venta, comercio, compras y patrones. Él está encargado absolutamente de toda esa área. Yo estoy encargada de talleres, de dar las clases y mis mochilas. Las mochilas sí las vendo yo. O sea, si usted quiere comprar una mochila, habla directamente con Mari Toro, conmigo. Pero lo que es patrones, habla con el gerente de ventas. Si es hilo, crochet, macramé, también lo puede hablar con él. Entonces, digamos que lo de los patrones, él es el encargado. Entonces, usted envía la cuadrícula, qué cuadrícula quiere para mochila y ahí se le saca en técnica Guayú, que es la cuadrícula que saca. Espere, muchacha, que se me enredó. La aplicación que saca cuadrículas de mochilas. Es una aplicación que saca cuadrículas para mochilas, o sea, es para mochilas. Esas cuadrículas que nosotros sacamos no es para punto de cruz. En el momento que la quieran convertir en punto de cruz, tocaría cambiarlas a la aplicación, la plataforma que saca la de cuadrículas para punto de cruz, porque son puntadas diferentes, es lo que yo les digo. La puntada es totalmente diferente. El punto de alto puede tener medio centímetro, pero de ancho puede tener de 1 a 2 milímetros. Entonces, esa es la parte que hace que sea totalmente diferente. Me habla por WhatsApp, todo eso, lo que son cuadrículas, patrones, diagramas que estén así para convertir, imágenes para convertir en patrón, porque también nos envían imágenes para convertir en patrón. Todo eso lo maneja el gerente de venta. Todo lo que sean compras, ventas, lo trabaja él.
1, 2, 3, 4, 3 blancos. Entonces, sí, muchachas, ese es de pronto el problema. Igual, Claudia, me envías fotos por WhatsApp. Si es que el punto está muy largo, yo te digo. Si está muy ancho, yo te digo. Si está muy floja la puntada, también te digo. Si te está fallando el material o la aguja, también te digo. Si no estás tejiendo punto V, sino punto X o falso X, también te digo. O sea, me hablas por WhatsApp y yo no tengo ningún problema en aclararle todas esas situaciones. ¿Por qué, muchachas? Porque si no, si yo no les digo que está mal, ¿cómo lo van a corregir? Uno corrige las cosas cuando sabe que está mal. De resto, no hay forma de corregirlo. Y pasa mucho que las personas, como no saben, pues obviamente la inocencia de desconocer el error, pues cómo lo van a corregir. Entonces sí es muy importante que ustedes sepan si tienen un error, por qué el error, pero sobre todo, cómo corregir el error. Acá va uno, entonces aquí termino con verde. Entonces sí es importante que sepan ese tipo de cosas, muchachas, porque no se pueden quedar trabajando igual. Si ustedes ven que algo no está bien, tienen que saber qué es lo que está mal para poderlo corregir. Si no, no hay forma. Sobeida, buenas noches, ¿cómo está? Marta, bienvenida. ¿Y qué hilo utiliza? Yo utilizo hilo crochet. En Colombia, si estás en Colombia, fácilmente lo consigues. Esto es hilo crochet, doble hebra. Lo trabajamos doble hebra así, pero hilo crochet. Si es coral o hilo guajiro o macramé, toca trabajarlo en una hebra. Si es crochet, que es este delgadísimo de 1 milímetro, sí lo puede trabajar doble. Pero si es otro material, no, toca en una sola hebra. Pero si es crochet, sí. Si es coral, guajiro, macramé, no. Le tocan una sola hebra a esos hilos porque son muy gruesos. Esa es la otra parte importante que ustedes tienen que reconocer. El hilo que se trabaja para estas mochilas, para hacer este puntico tan pequeñito que hago yo, que es de medio centímetro, menos de medio centímetro, es porque es hilo crochet. Sí, es medio centímetro, exactamente medio centímetro es mi punto, medio centímetro exacto. Hola Adriana, Marta, bienvenida. Sobeida, esa mochila le haré monedero. Sí, esta mochila le haremos monedero, sí señora. Esta mochila llevará su respectivo monedero. Entonces, sí, muchachas, mientras ustedes tengan claro ese tipo de cosas, está muy bien. Si es macramé, una sola hebra, preferiblemente aguja 1.75. Si es coral, hilo guajiro, preferiblemente una hebra. 1.75 puede ser la aguja o número 3. Si es crochet, como este, que es crochet, hilo crochet de 1 milímetro, si lo pueden trabajar doble hilo con aguja 1.75 y listo, perfecto, queda la mochila. Un punto de medio centímetro es ideal para que salga el dibujo. Si yo hago un punto muy largo, a mí no me van a salir este montón de estrellas, miren. Y falta una más. Este montón de flores salen porque el hilo es muy delgado. Este montón de estrellitas y este escudo casi terminado de la nacional sale así porque el hilo es muy delgado y se puede hacer el punto pequeñito. En el momento que este punto sea grande, ya yo hubiese terminado posiblemente esa mochila. Entonces sí tiene mucha importancia que el hilo sea muy delgado. Yo amo hacer monederos. Ay, señora Sobeida, nosotros tenemos un taller de monederos espectaculares donde se hicieron 3 monederos. 3 monederos redondos increíbles, hermosos. Hábleme por WhatsApp que ese taller está todavía activo. Inés, buenas noches, te felicito. Gracias, señora Inés. Gracias, señora Inés, pero es un arte muy fácil de hacer, fácil de aprender, es muy repetitivo, solo son puntos bajos, así que cualquier persona lo puede hacer y vivir del crochet. Chicas, yo vivo del crochet. Yo no hago otra cosa sino tejer, sacar diseños, hacer talleres y vivir del crochet. Porque es una técnica hermosa, maravillosa y la verdad podemos sacar toda la creatividad.
O sea, en esto sí podemos florecer la creatividad, pero al gusto nuestro. O sea, no dependemos de nadie, no tiene que ser con limitaciones, no. Estamos con toda la mentalidad abierta de sacar lo que queramos, los diseños que queremos y de la forma que nosotros queremos, los colores que queremos también. Bueno, aquí ya les mostré cómo terminé con 4 verdes y acá tejí para las personas que ya terminaron este pedacito, sigan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blancos, 1 rojo oscuro, un blanco, 3 rojos claros, un rojo oscuro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blancos, azul rey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 blancos, 4 azul rey, un azul bebé, un azul rey, un azul bebé, un gris, un blanco, 2 grises, 4 azul rey, 3 blancos, un azul rey y acá empiezo con 2 verdes sobre azul rey y uno sobre gris. Así que vamos muy bien, muchachos, muy bien. Venga, yo voy a aprovechar a estirar acá mis hilos porque yo voy muy feliz tejiendo y se me olvida que los hilos no se pueden dejar recoger. Entonces, sí, muchachos, no, la técnica es fácil, es sencilla, es hermosa, es muy dinámica, fácil de aprender. Si usted no tiene posibilidades de tener hilo crochet o macramé, hilo guajiro, hilo coral, no hay problema. Con lo que tenga, empiece a tejer. Que al paso que usted va avanzando, se va dando cuenta qué cositas puede mejorar, por ejemplo, el material. O sea, qué tanto cambia si usted cambia de material. Pero lo digo es para las personas que están en otros países que no es Colombia, que es muy difícil de conseguir hilos, muy difícil conseguir un material parecido a este, es muy difícil. Entonces, por eso les digo, no vayan a creer que si no consiguen ese material no lo pueden hacer, no, ustedes lo pueden hacer con lo que quiera. ¿Qué es lo que pasa? Cambia bastante la terminación, la calidad, la textura, que ellas se sostienen solas, cambia demasiado esa parte, pero no quiere decir que no lo puedan sacar con cualquier material, con lo que tengan. Margarita, ¿dónde ver un tutorial de cómo comienza? Este, Margarita, lo empezamos el 6 de noviembre. Entonces, usted simplemente mirando las clases hacia atrás encuentra todo. Lo mismo en los tutoriales. Esto se hizo en vivo. Pero si busca mis talleres, mis tutoriales, obviamente, si usted encuentra un tutorial donde la mochila está terminada, tiene que buscar hacia atrás. Hacia atrás, que ahí está al principio. Todas las clases las empezamos desde cero. Todas las empezamos desde cero y vamos avanzando. Por ejemplo, esta se empezó desde cero. El fondo de esta es hermosa, mire. Desde cero. Mire, desde cero se empezó. Esto es vuelta a vuelta. Vamos avanzando, se les va mostrando. Lo mismo esta. Ah, esta sí que tiene un fondo bello. Esperen. Ahí. Mire, este tiene un fondo. Esto se empezó así. Fue avanzando hasta que se terminó. Y hoy día está a punto, tiene 20 centímetros de alto, le faltan 7 y acabamos. Y esta pues también desde cero, mire, acá. Desde cero fue creciendo y ya empezamos acá los triángulos. Esta de hecho todos los días se le da una vuelta en la clase. Una vuelta y se da información y chismecito y la vuelta y se le da información y chismecito y así hasta que se termine. Porque eso sí, así como empezamos de cero, la mochila se termina con fajón, cordón, pompón, todo. Las mochilas tienen que llevar todo, cordón, pompón, fajón. Si piden monedero, si piden un bolsillo interno, y ya se entrega. Porque eso sí, mochila terminada, mochila entregada y seguimos con el otro proyecto. Entonces, si por ejemplo a esta de Nacional se le va a hacer un bolsillo interno y estamos tratando a ver si le hacemos un portallaves o algo, todo eso se enseñaría en la clase, todo eso. Hola Elvira, Ana Hernández, bienvenida, ¿cómo estás? Margarita, un saludo, hola Margarita, bienvenida. Entonces nosotros tratamos de que los talleres queden muy completos, que si yo entrego la mochila con monedero, con neceser, lo mismo ahí se teje monedero y neceser en el taller para que las chicas que participan puedan aprender. Entonces la verdad es bien completico, es de esas clases que uno dice qué rico estar en este taller porque aprendí no solo a hacer mochilas, sino todo. Se pega el fajón,
para que las chicas aprendan a pegar el fajón. Se hace el cordón para que aprendan a hacer, bueno, hay miles de formas de hacer cordones, pero pues a mí me gusta hacer los cordones tradicionales porque es lo que más piden. Los clientes normalmente dicen, yo quiero la mochila, pero lo más tradicional posible. Quiero este diseño, pero que lleve fajón, por ejemplo, en crochet. Gusta, pero el que es realmente el fajón, que jamás van a cambiar, nunca, 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 o que nunca se va a dejar de vender, porque puede que la gente quiera cambiar, pero que el que nunca se va a dejar de vender, que es el fajón entorchado. Mire. Este lo estamos haciendo para esta mochila. Este es el fajón de esta mochila. A ver, lo colocamos acá, que de hecho me toca hacer tarea ahorita. Este es el fajón de esa mochila. Miren, un fajón bello. Entonces, como lo que más piden, que los sea cosas así muy, muy tradicionales de la técnica Wayuu, que es como que la gente le gusta. De por sí este fajón, primero pues es gruesito, bastante grueso. Y segundo, yo siento que la gente para las mochilas de caballero les gusta mucho ese fajón, por ancho, por rústico. Entonces, sí o sí toca hacerlo. Y yo les enseño a hacer todo porque la mayoría de personas hacen el fondo de la mochila, el cuerpo de la mochila y no saben hacer más. Entonces, en el momento que les pidan una mochila, no la pueden dejar a medias. Tienen que saber terminarla con sus fajones, su cordón, sus pompones, para poder, pues, que el cliente sí les pida. Porque si usted dice, no, es que yo solo sé hacer el cuerpo, la mochila, el cliente no va a saber pegarle cordón, pompón ni fajones, entonces sí necesita la mochila completa. Entonces, por eso yo enseño todo para que la persona cuando se comprometa a sacar una mochila pueda decir, la sé hacer de cero hasta terminar. Que el fajón es muy importante, muchachas. Que la gente como que el fajón no le pone tanta importancia y la verdad, ¿saben qué es lo feo del fajón? Que cuando usted termina la mochila y va a conseguir el fajón, no consigue el mismo color. Cambio, si usted la sabe hacer, usted lo va a hacer con el mismo material que le quede y sí o sí la mochila le va a quedar exactamente con los mismos colores, el fajón con los mismos colores porque lo hizo con el mismo material. Entonces, por eso sí recomiendo, aprenda a hacer todo, todo, aprenda a hacer fajones, aprenda a hacer cordones, pompones, monederos, que usted pueda realmente hacer todas las piezas de la mochila para que no quede corta en el momento que la vaya a terminar y tenga que pedir el fajón y resulta que el fajón ya no combina. Bueno, esta parte de acá es la misma que hicimos, ya esa parte ustedes la tienen muy clara, que es las estrellitas, fue lo mismo que hicimos en el otro lado, acá simplemente vamos a repetir lo mismo el muñeco de nieve. Margarita, ¿de dónde saca el modelo? Ya vi sus tutoriales del comienzo. Señora Margarita, nosotros los creamos. Algunos son que nos envían, por ejemplo, fotos. Estamos sacando una mochila de topollillo y nos enviaron la foto. Espérese, ¿dónde tengo ese topollillo? Mira, nos enviaron esta foto del topollillo y nosotros con esa foto sacamos la cuadrícula, pero a nosotros nos envían, por ejemplo, fotos así. Entonces el chico que lo envió dijo, quiero ese topollillo para una mochila. Entonces ya este topollillo lo convertimos en una cuadrícula y estamos tejiendo una mochila de topollillo. Nosotros creamos la mayoría de patrones, algunas veces alguien nos envía imágenes, otras veces nos envía una cuadrícula, por ejemplo, de punto cruz, y dice, yo quiero esa cuadrícula, pero en una mochila, y de esa forma la vamos sacando. Rosemary, qué bonito, profe, el fajón me gusta. Sí, este fajón es espectacular. Margarita, gracias, bienvenida. Puy, dice Puy Chun, bienvenido a Let's Clip, buenas noches. Son las 3 de la mañana y qué dicha. Ay, las 3 de la mañana. Ay, Margarita, no. Acá apenas son las 9:30 de la noche y gracias a Dios porque si no, muchachas, yo a las 3 de la mañana lo único que sé es dormir. No, muchachas, pero gracias por verme. Igual estas clases quedan grabadas, señora Margarita, las puede ver mañana, bueno, en un rato que se amanece,
puede verlas, puede tomar las clases cuando usted tenga tiempo, disponibilidad de tiempo, porque las clases van a quedar ahí, no se eliminan ni nada, así que usted va a poder aprovecharla. Yo, señora Bárbara, de Colombia, estamos ubicados en la capital, Bogotá, acá en Colombia. Desde acá estamos echando chismes, son las 9:30 de la noche. Aquí estamos desde las 5 de la tarde. Bueno, hoy casi desde las 4 empecé porque empecé un taller de neceser y desde las 4 de la tarde estaba organizando el taller y empezamos a las 5 las clases y ahí para arriba no hemos parado. Termino una clase, sigo la otra porque todos estos son talleres. Esta clase se da en una página, este en otro. Esta que es el fondo de la de Topollillo, la que les acabo de mostrar. Este es el fondo de Topollillo, va en otra clase. Tenemos la de Mostacilla, que es otra mochila, va en otra clase. Fajones en otra clase, neceser en otra clase. Entonces, no es una clase, son muchas clases, muchos grupos que formamos, pues obviamente para tejer una hora, media hora, una hora diaria. Entonces son muy diferentes. No es que, por ejemplo, acá enseñemos todo, esta. No, 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 no. Porque yo todas las trabajo al mismo tiempo para avanzar. Primero, para avanzar. Segundo, para enseñar cómo se hace o cuál es la diferencia de una a la otra. Y tercero, cada mochila pues tiene su respectivo dueño. Entonces, esta es para un caballero, esta es para la esposa del caballero, esta es para una señora muy lejos de otro lado. La de mostacilla es para una dinámica, la de fajones es solo para dar la clase de fajones, no son fajones para vender porque son muestras. La de neceser que empezamos hoy, sí tengo uno vendido, dos vendidos, que es el del Rayo McQueen y el de notas musicales, y el otro neceser es para esta mochila. Entonces, así me toca trabajar porque tengo muchos clientes y pues todos diferentes de diferentes partes de Colombia. Entonces, sí me toca ir avanzando y ir entregando trabajos. Margarita, no dormimos. No, Margarita, eso me doy cuenta que no duermen. No, Margarita, yo sí. Ay, Margarita, yo a las 3 de la mañana, si el viernes que era el grado de David me tocó levantarme como a las 5 en punto y yo sentí de verdad, no, yo en mi caso sí yo sé que es la edad. Yo sentí como si hubiera trasnochado, como si hubiera amanecido en Guayabada, como si me hubiera enfermado el sábado. O sea, el domingo, el viernes salimos del grado de David, llegamos a la casa, tarde mojados todo, pero ya a descansar. Y todavía el sábado me desperté, me levanté como a eso de las 8 o 9 de la mañana y todavía sentía como si no hubiera dormido cansada, agotada. O sea, no, yo sí duermo, sí tengo que dormir porque si no, Dios me libre. Quiero aprender a hacerlo. Bárbara, acá en mi canal Aprendes desde cero, tenemos más de 300 y algo tutoriales, tenemos también muchísimos en vivos y aparte tenemos también en la página azul, todos los días hacemos clase y también enseñamos desde cero. Así que anímate que por donde quieras vernos, ahí vas a tener toda la clase. De hecho, de esta mochila, el tutorial está aquí en YouTube. Está el tutorial paso a paso, súper reducido, súper bien explicado, pero rapidito de seguir, como para que ustedes hagan la mochila muy rápido. No, explicaciones claras, concisas, precisas es lo único que tenemos. O sea, usted empieza una clase y ahí va, avanza. Y en cada clase se explica diferentes cosas. Si tienen dudas sobre la aguja, si tienen dudas sobre el material, si tienen dudas sobre el cambio de color, todo, muchachas. Ahí no hay pierde de nada. Ustedes tranquilamente pueden entrar a las clases y ahí se van guiando muy fácil. Sí les recomiendo, cuando empiecen por un monedero. No hay necesidad de darnos, digamos, como el malestar de tejer una pieza grande. ¿Qué es lo que pasa con una pieza grande? Que si me llega a desbaratar, o sea, llego a hacer una vuelta mal, un punto mal o lo que sea, tengo que desbaratar muchos puntos. Si es una pieza chiquitica, mire, esto tiene 84 puntos. Tiene 84 alrededor. O sea, si usted por alguna razón cometió un error acá en esta vuelta, usted desbarata 84 puntos. Esta tiene 250 y algo, no sé si 256.
muchos. Esta tiene 264 puntos, muchos. Esta tiene 240. Yo llego a meter un error y tengo que desbaratar 240 puntos. Acá cometo un error y desbarato 84 puntos. ¿Sí ven la gran diferencia? Entonces no me voy a frustrar. Pero si yo aquí tengo que desbaratar 264 puntos que tiene cada vuelta de estas, yo sí me frustro y posiblemente no la quiera tejer. En cambio, usted empieza por una pieza pequeña, desbarató, sí, listo, que me quedó algo mal, listo, muy pocos puntos. Entonces no me voy a frustrar. Ya para la próxima entendí que no debo de hacer y no va a haber ningún problema y voy corrigiendo sobre un tejido pequeño. Entonces no se van a sentir frustrados. Pero uy, desbaratar 264 puntos. De hecho, en el en vivo de hoy de la página, una señora nos comentó que le había tocado reducirle puntos a esta mochila. Dijo, no, profe, lo que pasa es que me está quedando fea, pero no quiero desbaratar. Y yo, ¿y por qué? Dijo, es que como que estaba tan ancha, empecé a reducirle puntos y se ve fea. Entonces, ahí le expliqué, esta mochila es ancha, esta mochila no le podía reducir. Esta mochila tiene 20 vueltas de alto y hasta ahora se está volviendo cilíndrica porque esta mochila va así, ancha, estilo una mochila playera. Entonces le dije yo a ella, no, usted no tenía que reducirle nada. Su error fue reducirle porque la mochila, el estilo de la mochila es así, es playero y ella se va a tejer así. Yo le dije, la mía lleva 20 vueltas y hasta ahora se está volviendo cilíndrica. ¿Qué es lo que pasa? Que ella no sabía que no le podía reducir. Dijo, yo soy principiante, no sabía eso y empecé a reducirle. Entonces, ahí es donde se frustran. Ella ya dijo, no quiero desbaratar. O sea, ella sabe muy bien que son 264 puntos por vuelta. Y si tiene, pongámosle 4 vueltas mal, 264 por 4. ¿Ustedes saben cuántos puntos, cuántas horas de trabajo está perdiendo esa mujer? Muchos. Por eso les digo, empiecen con un proyecto pequeño para que no se sientan frustrados. No es de mala onda, es para que por primera vez están tejiendo la técnica, por primera vez están haciendo cambio de color, puedan realmente comprender qué es lo que tienen que hacer y no se sientan frustrados. Es por salud mental de ustedes, no es por más, muchachas. Eso sí, con una pieza pequeña que hagan una sola vez, de ahí para arriba se van súper bien, porque usted con una pieza pequeña aprende lo mismo que con una pieza grande. ¿Cuál es la diferencia? Pues hace menos puntos, pero la gran ventaja es que usted aprende a hacer cambio de color, guardar hilos alma, aprende a seguir secuencias, el tamaño del punto. Entonces son cosas que aprende con una pieza pequeña, pero le va a servir para tejer cualquier otra pieza por grande que sea. Yo la sigo desde España y veo los dos canales y son... Ay, no, señora Emilia, muy valiente usted, tan bella. Margarita, feliz noche, me encanta ser. Ay, gracias, señora Margarita. Gladys, buenas noches, bienvenida. Sí, chicas, no, y anímense a tejer con lo que tengan. Si usted trabaja amigurumis y tiene poquitos de amigurumis, hágase un monederito, que eso le queda lindo, no importa si es algodón, si es acrílico, no importa qué material sea. Aprovechen, aprovechen muchachas a tejer, que la verdad, esta técnica es muy noble y se deja manejar de muchas formas. Carmen, y usted ya no se equivoca hablando porque yo sí. No, Carmen, no crea. O sea, por ahorita pues estoy poniendo mucha atención, estoy de verdad concentrada en lo que hago, pero uy, Carmen, usted no se imagina, me han pasado unas cosas, me salto un punto cuando no falta la que, profe, se saltó un punto, se saltó un punto. Y yo, ¿dónde? Y empiezo a mirar, sí, ahí va un puntico. Bueno. No crea, Carmen, esto es algo que sí se vuelve uno muy hábil, pero no deja tampoco de ser algo artesanal que realmente requiere de un poquito de concentración. Que sí nos volvemos un poco hábiles para hablar, echar chisme y coordinar. Sí aprendemos a coordinar, pero sí me equivoco, Carmen. Uy, me han pasado unas cosas. A ver, qué cosa. Por ejemplo, con esta mochila. Esta mochila lleva 2 triángulos, este y este, vea, estos dos. Cuando yo la empecé, yo tejí este, seguí acá con punticos negros y seguí acá. Y me comí estos 4 puntos. Y yo iba avanzando cuando ya llegaba, iba por acá, yo, esto va en pareja, a mí me falta algo ahí. Mire la cuadrícula, me faltaban 4 puntos. Solo me faltaba eso, pero sin esos 4 puntos no nacía este. Este no nacía.
Entonces, a mí que me tocó en pleno en vivo, ay muchachas, yo no sé, muchachas, me dormí, si ve ustedes por echar chisme, desbaraté ese poquito, era poquito, tampoco era un montón, y corregí, tan sencillo como eso. Nos pasa, Carmen, esto sigue siendo artesanal, sigue siendo, si seguimos dando la garantía que es 100% hecho a mano. Entonces, que se vea que es 100% hecho a mano. Entonces, un error lo único que demuestra es que estamos haciendo muchas cosas al tiempo y necesitamos poner un poquito de atención. Nada más, no pasa nada. No pasa de tener que desbaratar un poquito. Entonces, a mí no me preocupa eso, que yo cometa un error en un en vivo, o que sí me preocupa es si llevo muchos puntos, porque chicas, nosotros hacemos el en vivo y normalmente es 1 hora. Entonces, si tejimos 1 hora y preciso esa hora que tejimos, cometimos un error, perdimos 1 hora, pero no más. ¿Cómo es centro del canal en YouTube? Este canal se llama Creaciones Mari Crochet Colombia. Qué bonito y siempre me ha llamado la atención. Sí, señora Rosa, este tejido es hermoso. Ya terminé la vuelta. Este ganchito yo lo tengo para ubicarme cuando termino la vuelta, cuando voy a empezar la siguiente. Acá no les leí porque es exactamente lo mismo. Miren, esta partecita de acá es exactamente esta. La misma, no tiene ninguna diferencia, muchachas. Es exactamente lo mismo. Entonces yo les leo una parte y la otra la terminamos y ya. Aquí vamos a empezar la vuelta 13. Vuelta 13. Esta es vuelta 13. Esta vuelta 13 tiene varias variantes. Varias. Bueno, acá dice que va totalmente gris. Yo ya no le voy a hacer verde. Entonces vamos a empezar gris. Acá donde termina esta hojita dice que va gris. Sí, señora Bárbara, no, esto es bello. Este tejido es muy gratificante, es muy rico ir viendo los diseños, cómo se van formando, cómo se va convirtiendo algo que nosotros vamos haciendo solo con puntos, es que es punto bajo, o sea, no es, ¿qué les digo yo? O sea, no es que en medio del tejido sumemos algo más, no, son puntos bajos, nada más, o sea, no es nada raro, ¿no? Puntos bajos. Yo por eso digo, es una técnica tan simple, tan sencilla, tan fácil de entender porque son puntos bajos. No es como tal que tengamos que hacer, digamos, puntadas de fantasía. La puntada de fantasía tiene una estructura diferente. Cada puntada de fantasía tiene diferente estructura, no es lo mismo, no es que le digan a uno, vamos a hacer una puntada de fantasía y sea la misma. No, puntadas de fantasía hay miles y miles y miles y tienen un porqué, una forma de hacer, tiene una estructura, tiene unas bases. Esto es simplemente punto bajo. O sea, es tan sencillo que es un punto bajo. No tiene nada de estructura, no tiene nada que usted diga, no, es que tengo que agarrar el hilo por acá, pasarlo por acá. No, nada. Yo por eso recomiendo mucho esta técnica porque es que es lo más básico del crochet. Punto bajo, mire, es lo más básico del crochet. O sea, esto no tiene el misterio en ningún lado. Hay puntadas de fantasía que tienen misterios no, mejor dicho, tiene usted que verla hacer para entenderla. Esto no, esto es simplemente un punto bajo. Entonces yo por eso lo recomiendo mucho porque no es nada que sea extraordinario o fuera de lo común, ¿no? En cambio tengo puntadas de fantasía hermosas que uno dice, wow, ¿cómo alguien pudo crear eso tan bello? Desde el Santo Domingo, señora Bárbara, qué bien, gracias. Ya les leo qué estoy haciendo acá. Pero sí, chicas, esto no tiene mayor dificultad, no tiene así como algo que diga uno, no, es que tiene que saber uno ciertas cosas, no. Y acá, estos tres, que son estos tres, falta un punto. Ya les digo que aquí me falta un punto. Sí, chicos, esto es muy agradecido lo de la técnica Guayú, porque la verdad
hace uno muchas cosas con algo muy básico que es el punto bajo. Señora Carmen, yo vendo el hilo, señora Carmen. Yo vendo el hilo, estamos ubicados en Bogotá, Colombia, tenemos un punto físico y desde acá de Bogotá, Colombia, distribuimos hilos para cualquier parte de Colombia. Enviamos por paquetería a cualquier parte de Colombia. Yo lo vendo, señora Carmen. Rosa, buenas noches. Señora Rosalí, sí, señora Rosalí, si estás en Colombia, lo consigues como hilo crochet. Si no estás en Colombia, tendrías que utilizar un hilo en acrílico que no sea lana, que sea hilo, que es bien difícil. La verdad, yo no les recomiendo marcas fuera de Colombia porque no conocía sino una marca y la descontinuaron. Una marca de México y esa la descontinuaron, ya no se consigue, entonces no, chicos, tienen que empezar a ensayar con cualquier material que tengan, pero realmente si tuvieran la oportunidad de comprar hilo de Colombia, ese es el perfecto. Pero estoy en Florida, señora Carmen, no, tendría que tejerlo con cualquier hilo que consiga donde esté usted, porque la verdad, la única parte donde yo sí conseguí un hilo que era prácticamente el mismo, miren, aquí tengo la madeja, este fue en México, este era una marca que era como que mexicana, después la mandaron para otro lado, para otro lado, para otro lado y para otro lado, allá sí conseguí este hilo, vea, es exactamente igual pero lo descontinuaron. Yo tengo las últimas madejas, puedo casi asegurar que tengo las últimas madejas de este hilo que descontinuaron. Era una marca que se conseguía en México fácilmente y ya no, ya la descontinuaron. Entonces, por eso les digo, trabajen con lo que tengan, muchachas, porque en sí el hilo que realmente me da el resultado que yo quiero se consigue acá en Colombia. En otra parte, sí, con lo que usted tenga a la mano. No se ponga tampoco a pensarlo mucho, trabaje con lo que tenga a la mano para que realmente pueda aprender, entender la estructura del monedero, de la técnica, del punto que debe quedar bien ajustado, bien apretado, pero no se ponga a buscarle muchos peros al material porque la verdad, en México era el único país donde yo estaba segura que conseguía un hilo muy similar, porque en Chile mis amigos tejen con revés derecho, en Estados Unidos tejen con sinfonía. En Estados Unidos sí, con sinfonía. Ningún otro material les ha funcionado. Sí, si usted está en Florida puede buscar sinfonía, que es un hilo también mexicano. No lo consigue fácilmente, pero es el que yo sé que la mayoría de personas usan fuera de Colombia. No le da la misma estructura, no le da igual la tensión, la firmeza que debe tener, pero son los únicos hilos así que yo conozco que mis amigos tejen, son como los que les ha funcionado para la técnica Wayuu. Debe tejer la puntada muy apretada, muy ajustada. Debe tejer con una aguja muy pequeña. O sea, si la madeja le recomienda un gancho, busque dos números más pequeños. De hecho, yo utilizo el 1.75, que es el hilo, que es una aguja que se consigue en México. Esta. Miren, yo trabajo con la 1.75, que es esta. Tengo alumnas que tejen con la 1.50 y otras tejen con la 1.25. Yo tejo con la 1.75, que es la más grandecita de las tres, pero sí tengo compañeras que tejen con estos dos. El más pequeño es el 1.25 y tengo alumnas que tejen con ese número. Entonces, muchachas, lo de la aguja, yo la verdad recomiendo mucho la 1.75. Vuelvo y les digo, tengo compañeras que utilizan esos otros números que son muy pequeñitos. Miren, esta es la 1.75, que es la que yo utilizo, que el gancho no es tan pequeño. Siempre y cuando tengan claro, usted va a tejer con un hilo que no sea crochet, mire la etiqueta y si le recomienda, por ejemplo, el número 2, busque el número 1. Si le recomienda el 3, busque el número 1. O sea, dos números más bajitos de lo que recomienda la madeja porque la puntada tiene que quedar muy apretada.
Para hacer un bolso, ¿cuántos metros necesito? Señora Rosalina, eso depende del hilo. Si el hilo es delgado y usted teje apretado, la verdad, en metros es muy complicado hablar porque si el hilo es grueso, usted con muy pocos metros tiene un bolso grande. Si el hilo es bien delgadito, obviamente el punto queda muy pequeñito, necesita más metros. Entonces tiene que tener claro qué material va a usar para saber cuántos metros necesita. Yo, por ejemplo, sé que una mini mochila en el hilo que yo utilizo se lleva más o menos 370 metros. Una mini mochila, pero estamos hablando que el hilo lo trabajo doble. Entonces yo puedo hacer una mochila 370 metros, pero si el hilo es doble, entonces ya sería el doble de metros y me puede quedar más grande para que el hilo quede más grueso. Son cosas que se van aprendiendo al paso que vamos tejiendo. Márgara, ¿qué clase de hilo debemos pedir en la tienda? Si estás en Colombia, hilo crochet, señora Márgara. Si está en Colombia, hilo crochet. Si está en cualquier otra parte del mundo, cualquier hilo que sea de 1 milímetro para que lo trabaje doble. O si el hilo es de 2 milímetros, lo trabaja en una sola hebra. Pero si está en Colombia, pídalo como hilo crochet y listo, no se complique. Si no en Colombia, sí le toca con el hilo que usted está acostumbrado a tejer, con ese hilo puede trabajar. Pero tiene que tener muy claro, si está en Colombia, hilo crochet lo conoce cualquier persona en Colombia. Si no está en Colombia, le van a decir, señora, crochet es la técnica, no el hilo. Porque a mí me pasó en México. Yo me iba a comprar, señora, ¿tiene hilo crochet? No, ¿cómo así que hilo crochet? Si el crochet es la técnica es crochet. ¿Cómo que hilo crochet? ¿Lo quiere para tejer crochet? Yo, no, 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 no. Hay un hilo que se llama crochet. No, señora, no tenemos esta marca, esta, hilo crochet no existe. Me lo decían así en mi cara. Hilo crochet no existe, es la técnica, o sea, el hilo es para tejer crochet. Yo no, no, es un hilo. Hasta que entendí, me di cuenta que no estaba en Colombia, que obviamente las marcas no eran lo mismo, las referencias no eran lo mismo y por lo tanto no tenía que estar los mismos hilos. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? A tejer con los hilos que consiguiera. Yo iba a una tienda y miraba los hilos y yo, deme este, y ensayaba. Las que medio me funcionaban, con esos me quedaban y vendí muchas mochilas en México hechas con algodón. Cuando ya encontré en un sitio un hilo, que es este. Y yo, ¿qué hilo es ese? Pregunté el nombre, la referencia, todo. No, es tal hilo, es costoso, pero de pronto le sirva. Me llevé 2 madejas, solo 2 madejas. Y empecé a tejer. Perfecto. Yo dije, este es el hilo crochet. Y ahí para adelante, con este hilo tejí demasiados años allá en México, hasta que nos devolvimos para Colombia y pues aquí sí me traje los restos que tenía de ese hilo. Ya hace poquito me faltaba un poquito de este salmón y me fui a comprarlo y me dijo la señorita, no, ya lo descontinuaron, ya no lo fabrican en México, tampoco lo fabrican en India, lo fabricaron un tiempo acá en Colombia, lo fabricaron un tiempo en Brasil y ya ahora sí definitivamente no lo van a hacer más. Entonces así me tocó a mí en México empezar a mirar qué hilo me podía funcionar a prueba, error, hasta que pues muchachas, nada. Ay, acá iba un punto verdecito. Hasta que nada, muchachas, ya con el tiempo se da uno cuenta que con cualquier hilo puede tejer, pero la calidad al final la da el hilo crochet. Es raro, o sea, ustedes dirán, bueno, si puede tejer con cualquier hilo, ¿por qué hijo de madres dice que? Porque es así, la calidad como tal la da el hilo crochet, pero cuando no tenemos hilo crochet y queremos hacer una pieza, se hace con lo que tengan. O sea, la idea no es, chicas, que ustedes se sientan frustradas y digan, no, no lo voy a hacer porque no tengo el material que es. No, dejan con lo que tengan. A mí me tocó demasiado tiempo para continuar dando clases. ¿Por qué me tocó tejer con otros hilos? Porque yo daba clases. Entonces, como eran clases virtuales, no importaba mi resultado, importaba lo que ustedes aprendían. Entonces, sí, yo muchas veces quedé con las mochilas que yo decía, no me quedó la firmeza que debe quedar. Y les decía, chicas, la mía no está tan firme porque el hilo que yo estoy utilizando no es el correcto. La mía le falta textura, la mía tal cosa. Pero entonces yo les explicaba a ella, les enseñaba qué había que hacer y con eso pues
sí, con eso me daba por bien servida. Palabras más, palabras menos, con eso me daba por bien servida por la cuestión que las chicas sí aprendían. Las chicas sí aprendían, las que eran de Colombia y tenían el material. Compartíamos obviamente opiniones, información. Las que eran de Estados Unidos decían, a mí me quedó de esta forma. Las que eran de otro lado recomendaban, vea, yo lo hice con este material y me quedó espectacular. En ese tiempo tejíamos con Kevin y Kevin siempre utilizaba revés derecho y decía, revés derecho es lo más cercano o lo mejor que he podido conseguir porque me quedan de esta forma, de esta otra. Y así fue que aprendimos pues a manejar diferentes materiales. Entonces eso fue una fortuna para nosotros descubrir que en diferentes países se podía utilizar algunos materiales que no eran preciso acrílicos ni era crochet, pero sí funcionaba y la técnica guayú quedaba firme, bonito, queda plano. Es muy importante porque según el material que no se recoja, que al lavarse la pieza conserve la misma calidad, porque hay materiales que al lavarse se recoge y pierden la calidad. Entonces, muchachas, es eso, es más prueba-error. Yo sé que es como raro y como que, bueno, una maestra diciendo prueba-error, pero para saber el material según su país, sí le toca así. Sí le toca así, muchachas, porque también otra cosa, ¿cómo teje usted? Si usted teje apretado, si usted teje suelto, si usted teje punto V, si teje X, falso X. Es que son muchas cositas, pero cositas que en el camino se van confirmando. Tampoco van a creer que todo lo tienen que aprender de una vez. No, 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 no. Al paso que van tejiendo, se van dando cuenta ustedes qué cosita pueden variar, mejorar, como para que sí o sí les quede hermoso a las piezas. También hay materiales que las piezas quedan muy grandes. Nosotros compartíamos medidas. ¿De qué medida quedó el suyo? Normalmente mi tejido quedaba siempre más pequeño que los otros porque tejo demasiado apretado. Entonces también compartíamos medidas y las chicas iban mirando con qué material tenían puntos más bajos, con qué aguja también podían reducir los puntos. Pero prueba error. O sea, yo sé que suena feo, pero es así. Voy a buscar, ojalá y encuentre algo similar para empezar. Señora Carmen, empiece con lo que tenga. No, no espera a buscar porque eso es mentiras, deja de tejer. Con lo que tenga. Yo, señora Carmen, cuando inicié hace muchos años, tenía 7 años de edad cuando empecé a tejer. Los costales, las bolsas donde venía abono y comida para los animales, nosotros somos del campo, venían amarradas de una forma muy especial pues nosotros le decíamos piola o sí, con un material. Y, no, y mi papá soltaba eso de un ladito y ¡fum! Se soltaba toda se soltaba y quedaba más o menos unos 5 metros de ese amarre que traía la bolsa, sea de abono, de comida para animales, de lo que fuera, eso venía así amarrado todo. Y yo recogía esos hilos, que en este caso no sé, eso era como que algodón o no sé qué era, pero traía muchos hilos pequeños. Yo recogía ese material y con eso empezaba a tejer. Recuerdo que a veces tenía bolitas así. De 5 metros en 5 metros formaba bolitas así. Cuando ya tenía una bolita así, ya empezaba a tejer algo. Algo tejía con él. Y no tenía el material ni adecuado ni la aguja adecuada, pero yo tenía 7 años y tenía que tejer o tejer. Entonces, no esperemos a tener el material adecuado, con lo que resulte. Cuando ya salí a la ciudad, que ya tenía 17 años, me di cuenta que acá en Bogotá, Colombia, se conseguían muchísimos materiales muy buenos, diferentes, pero igual yo no tenía el conocimiento cuál era el indicado para las mochilas guayú. Sí sabía tejer ya, gracias a Dios ya. Para esa época conocí a los 7 años una indígena guayú, ya sabía tejer la técnica guayú, pero no tenía ni idea qué material era. Ni ella me dio la información y yo no tenía la capacidad en el pueblo donde estaba ni siquiera de preguntar. O sea, era un pueblo demasiado pequeño que no recuerdo haber visto una mochila guayú nunca. Ya la vi a la indígena guayú que la llevaba, pero el resto en el pueblo no. Entonces ya cuando llegué acá a Bogotá también fue lo mismo, prueba error. Yo empecé a tejer, a preguntar, a averiguar, ya me enteré que era una mochila guayú, que se llamaban mochilas guayú y empecé a preguntar con qué hilo se tejía esa mochila. Empecé también a experimentar, prueba error y hoy día ya después de 25 años prácticamente puedo decir que el mejor material es el hilo crochet de Colombia. Es el mejor, el mejor.
Orquídeas dice, bienvenidos a este en vivo de Tacta a la pantalla a través. A ver qué me está diciendo por aquí. Actividad del canal. Se unió hace 2 meses sin suscriptores. ¿Qué es esto? Y actividad. No, esas letras en mayúscula no me sirve. Qué pena con usted, pero necesito quitarlo de ahí. Quitar porque es que ese mensaje en letras mayúsculas no me ayuda para nada. La verdad es ofensivo que escriban en letras mayúsculas. Que viva el tejido. Sí, que viva el tejido, pero no me escribas en mayúsculas, por favor. Leonor, gracias, gracias, gracias. No me escriban en mayúsculas, muchachos, porque no. Se malinterpreta y mi canal es muy bueno y no lo voy a dañar por permitir que escriban en mayúsculas. Control, control, muchachos, porque si no, me toca eliminar los mensajes. Los mensajes deben de escribirse en minúsculas. Y sí agradezco el apoyo, pero que sea un apoyo de verdad gentil, que sea un apoyo de verdad, no un apoyo ahí como que parece a ratos como que quieren hacer algo bueno, pero se ve malo. Entonces, ojo con eso, muchachos. Ojo con eso, que no soy novata en esto y sí veo que a veces la intención puede ser buena, pero no parece, o puede parecer buena, pero no lo es. Entonces, ojo con eso, muchachos, que no soy novata en los en vivos, tengo harta experiencia en los en vivos y sé reconocer cuando no deben de escribir en mayúsculas. Sí, sí, sí están así. Es muy, muy malo, muy, muy malo. No, es que te puedo decir que es hasta agresivo escribir en mayúsculas. Es hasta agresivo, entonces, ojo, ojo porque el canal es un canal muy bueno y no podemos por nada del mundo permitir que se vaya a ver afectado por comentarios así. De hecho, no sé ni siquiera por qué YouTube no lo bloqueó inmediatamente. Él no permite mensajes así. No sé por qué no lo bloqueó. Pero no te preocupes, si es buena tu intención, agradezco tu intención, pero no lo hagas. Nadie lo haga. Nadie, por el amor de Dios, no lo hagan, muchachas. No lo hagan porque sí, vea. Ahí me dice que no fue su intención, así que gracias. Se lo agradezco. Es bonito saber de que no hay ninguna intención mala, pero sí, muchachos, es complicado. Las redes sociales son complicadas. Se los digo yo que perdí una página de más de 50,000 seguidores por pequeñeces, pequeñeces. Por Dios que no fue nada malo, porque aquí no se habla nada malo. Si se dan cuenta, soy muy habladorcita, muy gritoncita, pero nada grosero ni brusco. Y perdí una página de más de 50,000 seguidores por bobadas, por pequeñeces, pero perdida, perdida, o sea, perdida total. Esa página, no me da ni la hora en esa página. Hago en vivo si subimos a 2 personas, 10 personas, 15 personas, es una página perdida porque con 50,000 seguidores, pues mínimo que subieran 50 personas. Tampoco estoy diciendo que tienen que subir millones, pero sí, si tengo 50,000 seguidores, bueno, que me sigan, que entren 50 personas al en vivo, me doy por bien servida. Pero no, no, la página no funciona, no sirvió, no sirvió. Y por pequeñeces como esas que no me di cuenta que ahora se volvió una bola de nieve y fuácate, la página se dañó. Eso les cuento, muchachas. Sí, sí, eso te cuento. No, mayúsculas no, puedes escribir lo que quieras, no pasa nada, pero no, mayúsculas no, muchachas. Y sí, sí, a mí sí me pasó, ya perdí una página, tuve sanción en otra red social, y ahí es donde me tocó empezar a volverme experta en ese tipo de cosas, porque sí, no crean, muchachas, yo no sé qué pasa, pero sí nos cohíben mucho y más cuando son cosas así buenas, que nosotros no publicamos nada feo y así todo nos perjudican cuando nos sancionan. Sí, mi paginita se perdió 50,000 seguidores y hoy día no me sirve sino por ahí para subir historias y eso que me da hasta pesar subir historias porque sé que poco o nada prácticamente la van a ver. Ah, no, esperen que acaba gris. Acaba totalmente gris como el otro, ya se los muestro. Sí, muchachos, tener redes sociales es muy duro, muy difícil, muy. Este canal creció como espuma, fue muy rápido el crecimiento del canal, pero no saben cuánto me ha costado cuidarlo. Uy, vea, yo soy de esas personas que sí,
Sí, sí, o sea, de verdad me ha costado mucho cuidarlo. Mucho, 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 mucho. Y sí, pues lo de la página no me duele porque creo otra rapidito y ya tenemos más de 6.000, pero es que 50.000 a 6.000, la diferencia es bastante larga, ¿no? Pero también cuando se empezó de cero. Tampoco es que nací con los 50.000 seguidores ya. Pero sí, sí era una página que prometía mucho, mucho, mucho. No, sí, no te preocupes que era por aclarar nada más, pero no, 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 ya sabemos que no lo hiciste de mala fe, entonces no, 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 nadie se vaya a ir tampoco a decirle nada porque no, no fue de mala fe. Aproveché fue para profundizar en el tema, pero no, no, no lo vas a tomar a mal porque agradezco que estés acá, ya vi que llevas más de 2 meses con nosotros, así que nada, bien, bien, no pasa nada, borrón y cuenta nueva. Muchachos, les explico cómo va esta vuelta. Acá terminé, el gancho lo dejo para que ustedes sepan dónde termino la vuelta, que sería la O12. Empecé la 13, todo gris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grises, 3 verdes, un gris, 3 verdes, 4 grises, un verde, 4 grises, 3 verdes, un gris, 3 verdes, 4 grises, un verde, 4 grises, un verde. Y acá empieza a ponerse muy bueno porque ya empiezo a tener muchos puntos del mismo color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blancos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 rojos. El rojo oscuro, el rojo más fuerte. 2 azul rey, 3 azul bebé, un blanco, 3 azul rey, 2 azul bebé, 2 blancos, un azul rey, un blanco, perdón, un azul bebé. Después del azul rey, un azul bebé. 2 blancos, 2 azul rey, 2 grises, un blanco, 3 azul rey, 2 blancos, un azul bebé. Y acá volvemos a repetir lo gris, que sería, en este caso, hacemos 2 grises, un verde, 4 grises, 3 verdes. ¿Por qué? Porque aquí a mí se me fue y aquí era uno en el medio. Eran 2 grises, un verde y 4 grises. Pero no sé, muchachos, ahí se me fueron las luces. No pasa nada, que lo que yo les digo, que a veces ustedes creen que cualquier errorcito chiquitico ya se acabó todo. No, 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 no. Acá debió de haber un verde, listo. No lo coloqué, no pasa nada. Si quiero desbaratar, desbarato y coloco el verde, no pasa nada. Si no, él ni se va a notar. O sea, realmente son cosas que yo las sé porque tengo el patrón, porque estoy tejiendo. ¿Listo? Entonces, ustedes aquí pueden tejer 2 grises, un verde, 4 grises, 3 verdes, un gris, 3 verdes, 4 grises, un verde. Van a tejer, no están tejidos, los van a tejer ahorita. Entonces, encima los verdes, grises. Y acá completan los verdes. Y así nada más. Y acá miren ese muñequito cómo va quedando de grande, de hermoso, muchachos. Cómo va quedando de precioso. La mochila está quedando cilíndrica. Esta mochila está bien derechita, cilíndrica. Nada, muchachos, nos vemos mañana para continuar. Vuelta 13. Esta que acabo de empezar es la vuelta 13. Yo mañana voy a estar acá, terminando acá donde va el ganchito para empezar la vuelta 14. Gracias, muchachos, por la compañía. Dios les pague, Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Se cuidan mucho y no se preocupen, muchachas. Lo que pasa en el en vivo se queda aquí. Mañana borrón y cuenta nueva. Empezamos de cero y seguimos para adelante. Se cuidan mucho, chicos. Gracias.